Bueno, yo soy Osvaldo Núñez Carballo, arquitecto con una larga trayectoria en el campo de la docencia y en el campo del trabajo profesional, del diseño profesional, del trabajo de arquitecto propiamente dicho. Soy hijo de una familia muy particular. Mi madre era una persona muy creativa, tenía eh, mucha imaginación, era una pintora conocida como Cota Carballo, de manera que por ese lado estuve siempre muy cerca de las artes visuales, ¿no? de la pintura, del dibujo. Y por el lado de mi padre, él es un abogado, pero también Estuardo Núñez es conocido como intelectual, como hombre de letras, como director de la Biblioteca Nacional, profesor en San Marcos y sobre todo investigador en la historia de la influencia y la relación de Perú con el mundo a través de los viajeros, ¿no? Se han escrito muchos libros sobre viajeros. La verdad que me he educado he tenido la suerte de haber sido, ¿no?, miembro de una familia muy vinculada con las actividades intelectuales y creativas, artísticas, ¿no? De manera que la profesión de arquitectura resultaba dentro de ese mundo que más o menos explicable, ¿no? Porque combinaba un poco la creatividad con esta vinculación con lo social, con lo económico, ¿no? Con la cultura en general, que significa también la arquitectura, ¿no? De manera que llegué de una manera así absolutamente natural, casi como si fuera estuviera con un destino muy, muy claro, ¿no? No hubo ningún esfuerzo ni ninguna alternativa, ¿no? Clara. En primaria quería ser cura, de manera que esa es la única, otra posibilidad que se me ha presentado a lo largo de la vida. Entonces entro termino el colegio el año 52 y entro como postulante a la Universidad de Ingeniería, a la Escuela de Ingenieros, ¿no? Entonces Escuela de Ingenieros, donde doy examen de ingreso, entro y estudio un primer año de estudios generales, que era lo normal, lo que se hacía en esa época, y termino entrando a la Facultad de Arquitectura al segundo año, ¿no? Después de dar un segundo examen para ya de tipo vocacional para el caso de la arquitectura. Y entonces, bueno, tengo suerte en ese examen y entro y estudio pues la carrera de arquitectura entre los años 52 y 57, ¿no? 53 y 57, que es una época extraordinaria en la arquitectura, ¿no? Llego en el momento en que se termina el edificio nuevo de la Facultad de Arquitectura de la Escuela de Ingenieros, ¿no? El Departamento de Arquitectura dirigido por Fernando Belaúnde, ¿no? Entonces es una época muy intensa, ¿no? Porque por un lado la figura de Belaúnde, que en ese momento asume la candidatura, ¿no?, a la presidencia de la República, ¿no? Y participa la universidad muy cerca de él, ¿no?, en estos viajes y exploraciones, conocimientos que él emprende, ¿no?, a lo largo de esa campaña, y que nos envuelve a todos, ¿no? Era un profesor muy, muy querido, era un profesor así, eh, muy vinculado a la facultad. Él era un poco el creador de la Facultad de Arquitectura, ¿no? El promotor, el gestor de la Facultad de Arquitectura, tanto desde el punto de vista material, ¿no?, construyendo ese local, ¿no?, a base de sus contactos en el campo de la construcción, ¿no?, en el que había estado muy activo, como en el campo también el campo académico, ¿no? Él selecciona, toma, bueno, los viejos profesores de la Escuela de Ingenieros antigua, algunos de ellos todavía llegan a enseñar, siendo decano de la UNDI,
pero trae trae una nueva hornada, una nueva generación de arquitectos, ¿no? En realidad, dos generaciones. Hay la generación de Belaunde, que es la generación de los años, final de los años 30, ¿no? Muy activos en los años 40, Belaunde en el Congreso, ¿no? Como diputado que apoya a Bustamante, y participa muy activamente, crea ahí la Corporación de la Vivienda, la Junta de la Vivienda, la Corporación de la Vivienda y el organismo urbanístico de Lima, ¿no? Del Perú, ¿no? No era el Instituto de Urbanismo, no me acuerdo. Pero llega ese grupo y llega también un nuevo grupo graduado de los años 40, muy vinculados a la agrupación Espacio, ¿no? A este movimiento que hubo de pintores, arquitectos, poetas, ¿no? Una cosa integradora de la cultura que se produce en los años 40 y que produce también una generación de arquitectos que en los años 50 comienzan ya a enseñar en la Facultad de Arquitectura. Y entonces viene todo este grupo de la agrupación Espacio, ¿no? Más este grupo que había trabajado en los aspectos más bien sociales vinculados a la vivienda, como era el grupo Belaunde y sus amigos y su generación. Y se forma una facultad de arquitectura muy interesante porque son nuevas ideas, está fresca, ¿no? La idea del arquitecto, ¿no? Como un importante miembro de un trabajo de desarrollo social, económico, político, ¿no? El arquitecto se sentía un poco la cabeza del equipo, ¿no? Y se dan dentro de la facultad ciertas también, digamos, polémicas, ¿no? O oposiciones en la arquitectura, ¿no? Porque hay estas dos generaciones que están presentes, ¿no? Pero todo lo cual estimula y me parece que crea un ambiente muy vital y muy activo, muy interesante, ¿no? En la Facultad de Arquitectura. Que Luis Ortiz Ceballos es quizás el líder del grupo que viene de la agrupación Espacios, ¿no? A que sea un poquito mayor, pero es un hombre de enorme apertura intelectual, ¿no? Interesado en esta integración de las artes, por ejemplo, ¿no? Su decanato es un momento así de gran creatividad, ¿no? Porque crea, al lado de la Facultad de Arquitectura, crea una escuela de técnicos en arquitectura, ¿no? Crea una escuela de artistas, ¿no? De diseñadores, ¿no? Vinculados al arte gráfico, vinculados ¿no? Hasta de joyería. Invitó a profesores como Fernando Cislo, por ejemplo. En música también teníamos a Rigoleca, ¿no? Y al mismo tiempo en el rectorado con Santiago Agurto se promueve pues también la nueva universidad de ingeniería, antes Escuela de Arquitectura, se convierte en un foco de generación, de agitación cultural, ¿no? y de actividades en todos los órdenes, ¿no? Invita poetas, desfilan poetas, filósofos, ¿no? Está Borges, está varios poetas, viene Vargas Llosa con García Márquez, ¿no? Nicomedes Santa Cruz hace, ¿no? Presentaciones, tenemos actividades de teatro, ¿no? La arquitectura, la Facultad de Arquitectura se convierte en un fermento así, ¿no? Incluso estos nuevos grupos de actividades poéticas, ¿no? ¿Cómo se llama? Lima Hora Cero, por ejemplo, ¿no? Tiene representantes en la Facultad de Arquitectura. Tenemos vinculaciones con universidades como la Universidad de Chile, ¿no? Gracias a ciertas relaciones que hace Belaunde con la Universidad de Chile. Tenemos intercambio de estudiantes, ¿no? Entonces van y vienen, ¿no? Estudiantes y profesores. Es una época de oro de la Facultad de Arquitectura, ¿no? Que dura todos los años 60, comienza en los años 70, bueno, viene el golpe militar, ¿no? Hay una nueva ley universitaria y todo este edificio se
se viene abajo porque desaparecen por un nuevo sistema de enseñanza, desaparece la, las facultades como centros de actividades, ¿no? Centros de formación de arquitectos o de ingenieros en las distintas especialidades de ingeniería, en el caso de la ingeniería, y se convierte en una organización que busca eficacia. Entonces, los cursos de matemáticas se dan en unos locales, ¿no? Los cursos de historia se dan en otros locales, pero ya abandonando el sistema de facultades, ¿no? Y convirtiendo la universidad en una especie de gran, de gran escuela, ¿no? Y se genera además por la radicalización que se produce en ese momento, ¿no? De políticas, ¿no? De izquierdas, de derechas, comienza también todo el fermento que se ha iniciado en los años, el año 68, por ejemplo, ¿no? En Francia, ¿no? Con esta revuelta de los jóvenes, ¿no? Con las nuevas, ¿no? La lucha contra las formas conservadoras, ¿no? Las instituciones conservadoras, las propias universidades son tomadas, ¿no? Por los alumnos o jóvenes profesores, ¿no? Transformadas en centros de agitación y de vinculación entre la profesión, ¿no? y el mundo social, ¿no? Esa época está agitada. Entonces se combina el gobierno, la nueva ley universitaria del gobierno militar, estas inquietudes, ¿no? A veces un poco anárquicas, ¿no? Y se crea una enorme, ¿no? Confusión. Se pierden muchos profesores en esa época, ¿no? Hay algunos fieles que nos quedamos, entre ellos Pepe García, Miguel Llona, pero algunos se retiran, ¿no? Se retiran porque ya son objeto también a veces, ¿no? De cierta agresividad de parte del ambiente, ¿no? Bueno, yo personalmente he seguido, yo terminé mis años de estudios, estuve 2 años en Europa, tuve una beca del gobierno italiano para estudiar en la Universidad de Roma, ¿no? La Universidad degli Studi. Estuve en Roma 1 año, ¿no? Con algunos cursos tomados en provincias, ¿no? En otras universidades italianas, como en Venecia y en Sicilia, en Palermo. Y es sobre todo 1 año de viajes y tomo cursos de Nervi, cursos de restauración, de manera que eso me acerca mucho también a la historia, ¿no? del lugar en que estoy, ¿no? Y tomo cursos con Nervi, por ejemplo, de Pierluigi Nervi, el curso de estructuras, cursos de restauración. Y después de conocer Italia bastante, ¿no? Tomaba un tren cada cierto tiempo, estudiaba, yo tenía una semana libre y me iba, ¿no? a otra ciudad y tomaba un cursillo o visitaba la ciudad. Y después conseguí una beca en Francia, ¿no? Una beca ya para estudios de tipo social, ¿no? Con el padre Lebré, se llamaba el grupo de Economía y Humanismo. Y entonces hicimos estudios que hacían estudios de poblaciones en países subdesarrollados, ¿no? Sobre todo en África ellos tenían mucho interés y vinculación con África. De manera que eso me dio una formación, ¿no? Que combinaba, en el caso de Italia, lo visual, ¿no? con lo económico y lo social en Francia. Que al regresar apliqué porque entré a trabajar inmediatamente a la Corporación de la Vivienda, ¿no? Donde participé en las primeras, trabajando sobre todo de una manera muy activa en los primeros tiempos de las llegadas de la migración hacia Lima, ¿no? De la desaparición de
las primeras barriadas, como se llamaban entonces. El trabajo de la Corporación de la Vivienda, además de diseñar grupos de vivienda, también comenzó a iniciar tratar de regularizar estas invasiones y hacer trazos en el sitio, ¿no? Lotizaciones, ¿no? Tizados hacíamos nosotros. Las primeras invasiones en Comas, por ejemplo, fueron un centro de una ocupación inicial. Después participamos en proyectos como Guampaní, unidades vecinales, ¿no? Teníamos a nuestro cargo. En una época en que la vivienda no era utilizada como... No era la labor, digamos, la labor social del Estado no era proporcionar viviendas, vender viviendas, ¿no? Sino era alquilar viviendas, ¿no? Era un concepto más bien europeo, ¿no? De tratar de que la gente utilizara las viviendas en la medida en que las necesitaba, ¿no? Las familias, ¿no? Eran pequeñas, después crecían y después decrecían, ¿no? Entonces la idea era que la gente utilizara la vivienda de acuerdo al tamaño de las familias, por ejemplo, ¿no? En la primera época de la Corporación de la Vivienda había este ánimo, ¿no? de facilitar acceso a la vivienda a los empleados y obreros, pero con el gobierno de Prado viene Beltrán como ministro de Economía, y él plantea, ¿no? Como una manera de introducir el capitalismo del país, de hacer que la gente fuera propietaria de sus viviendas, ¿no? Tuviera algo que defender frente a la posibilidad de una revolución, ¿no? Crear propietarios. Entonces crearon concursos para la vivienda, y él creó además para la vivienda la casa propia, y también creó una institución, ¿no? Para producir vivienda, ¿no? Y venderla y convertir a los limeños, ¿no? A los peruanos, ¿no? Porque esto se hizo en todo el país, ¿no? En propietario de sus viviendas. Entonces se crea el Instituto de la Vivienda, ¿no? Como organismo paralelo a la Corporación de la Vivienda, que pocos años después fue transformada en un organismo que reúne a los dos, finalmente se convierte en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Entonces, a mí me encuentras trabajando primero en la Corporación de la Vivienda y después en el Ministerio de la Vivienda, ¿no? Hasta el año 64, 65, ¿no? Bueno, a nivel, digamos, a nivel académico, yo tengo que reconocer la importancia de profesores como Santiago Aburto, por ejemplo, ¿no? Como en la introducción, ¿no? Mi primer contacto con la arquitectura ha sido a través de estos trabajos que nos proponía Santiago Aburto. Cartucho Miro Quesada ha sido un hombre de una gran apertura intelectual, que me parece a mí que ha sido una influencia muy grande en mi generación, ¿no? Y en aquellos que tuvieran un interés más allá de la arquitectura, ¿no? Creo que la figura de Cartucho Miro Quesada, esta idea suya, ¿no? De ver el mundo como una sola cosa, ¿no? No solamente, no dividido, ¿no? En profesiones, sino como un fenómeno cultural, ¿no? Que en el campo visual, pero no solamente en el campo visual, en el campo musical, en el campo de las ideas, ¿no? Era una influencia muy clara. Pepe García ha sido, en términos de búsqueda de una arquitectura contextualizada, ¿no? Creo que es otra influencia que tiene un enorme peso, ¿no? en mi formación y en mis ideas acerca de la arquitectura, ¿no? Esta idea de no perder el carácter urbano, el espacio urbano, la escala urbana, ¿no? Eso ha sido a nivel, digamos, a nivel académico, a nivel de mi formación, ¿no? Como arquitecto, tengo, por ejemplo, una deuda muy grande con mis socios, ¿no? Que eran Adolfo Córdoba y Carlos Williams, ¿no? Adolfo Córdoba, por esa
interés por lo social, ¿no? Este interés, esta persistencia, ¿no? En no perder de vista al hombre, a la sociedad, al grupo, ¿no? Adolfo ha sido un gran trabajador en equipo. Él ha creado, como arquitecto, como decano de la Facultad de Arquitectura, creó varios grupos, ¿no? Interesados en la respuesta a problemas concretos de arquitectura, ¿no? Un taller de asistencia técnica, por ejemplo, a poblaciones que lo requerían, ¿no? Entonces, ese taller fue muy activo y tuvo una gran influencia, sobre todo en la zona, ¿no? En la zona de Lima Norte, de la expansión urbana. Y Carlos Williams, en su enorme capacidad de comunicación, ¿no? Nunca he encontrado una persona más convincente para trabajar, ¿no? en equipo, con grupos, ¿no? Como animador social, era extraordinario, ¿no? Su trabajo fue muy impresionante en la reconstrucción de Huaraz después del terremoto del año 70. Con él formamos un equipo y ganamos algunos concursos para la reconstrucción de ciudades, ¿no? Con CRIRSA, con este grupo y con él trabajamos muy intensamente, sobre todo tratando en ciudades destruidas, como Huaraz no quedó nada, ¿no? Otras ciudades arrasadas también, como fueron Yungay, como fue Guarmey, y como fue Recuay. El trabajo que hizo con la gente, con la gente que había quedado, con los afectados por el terremoto, era extraordinario, ¿no? Intentamos, cosa que después se frustró porque ya entró otro grupo desde Lima a trabajar en estas ciudades, pero nosotros estuvimos muchos meses en los sitios, ¿no? Organizando a la gente, tratando de interpretar cuáles eran cómo reconstruir la propiedad, porque no había quedado nada, la propiedad había sido absolutamente barrida. Entonces ya los títulos antiguos no había referencia para reconstruir las antiguas propiedades, ¿no? Entonces se planteó una forma más, a partir de trabajar con planos, con la gente, con las poblaciones, y tratar de reubicarlos en zonas, ¿no? Donde no se produjera esa discriminación que había que se fue creando anteriormente, ¿no? De las grandes propiedades, de los pequeños usuarios, sino tratar de hacer una combinación, ¿no? de participación dentro de la comunidad. Y fue muy, muy interesante porque respondía muy bien la gente. Después se rompió ese vínculo y ya desde Lima comenzó a producirse planos y la ciudad de Huaraz volvió a reconstruirse tal como era, ¿no? Echando por tierra todo un esfuerzo para reagrupar a la gente en sus barrios, ¿no? Y mantener ciertas tradiciones y ciertos grupos que tenían, por ejemplo, tipos de trabajo especiales, ¿no? De acuerdo con la topografía también, ¿no? En fin, hubo mucho trabajo social y en el sitio, ¿no? Y Carlos Williams fue un comunicador extraordinario, ¿no? Era una persona además de mucha simpatía, muy creativo, ¿no? Muy buen arquitecto también. Él y Córdoba han tenido varios premios nacionales de cultura, ¿no? Con sus edificios, por ejemplo, para los aviadores en Tacna y en Piura y en Chiclayo, ¿no? Y tenía muchos proyectos muy interesantes de viviendas propios de la época. Otras influencias ya son más bien de carácter ya internacional, ¿no? De movimientos a los cuales yo puedo haber tenido adhesión, ¿no? En ese momento o desde siempre, ¿no? Para mí siempre Le Corbusier fue el gran maestro, ¿no? El gran maestro del espacio, ¿no? Del manejo del espacio, de la arquitectura
Además, en fin, que trata de incorporar la tecnología, ¿no? Crear una nueva imagen de la arquitectura, eh, pero el Corbusier de la segunda época me interesó más, ¿no? Coincide más o menos con mi época ya de actividad profesional, el inicio de obras por ejemplo, ¿cómo se llama este monasterio de la Tourette, ¿no? La Tourette, sí. Antes había hecho ya la otra, ¿no? El santuario este de Ronchamp. Sí, Ronchamp yo lo conocía ya desde estudiante, pero ya como arquitecto la Tourette me impresionó mucho, sobre todo esta combinación de materiales, ¿no? La riqueza, esta capacidad de dejar atrás toda una época, ¿no? De esa arquitectura blanca, arcubista, ¿no? Minimalista, y entrar a una arquitectura mucho más vinculada con la naturaleza, ¿no? Con la fuerza de la piedra, ¿no? Del concreto, que parece piedra en el caso de Corbusier, ¿no? Un poco de este salpicado, ¿no? Este concreto, ¿no? Hecho con las manos, ¿no? La, la combinación, ¿no? De la introducción de ritmos musicales, por ejemplo, el tratamiento de las fachadas, y en fin, las ideas, ¿no? Acerca, por ejemplo, de la separación de la estructura, digamos, pensar en macroestructuras, como el caso de Marsella, ¿no? Crea una gran estructura con elementos casi que se pueden, ¿no? Intercambiar, ¿no? Estos módulos de vivienda. En fin, creo que Le Corbusier, de los arquitectos, digamos, mundiales, universales, es el que más me ha interesado. Me interesó en ciertas épocas, por ejemplo, el grupo Los Cinco, veía un grupo francés que trabajaba en Francia, en nuevas ciudades, en nuevos diseños, desarrollos, ¿no? Pero que trataba la arquitectura como una trama, ¿no? Como una trama, no ya como edificios salpicados, sino como una trama. Resultaba muy atractiva la idea. Las nuevas ciudades inglesas, ¿no? Ese fue un poco más bien mi campo de intereses. Yo me he iniciado como arquitecto en una época en la cual había una relación muy directa entre el cliente y el arquitecto, ¿no? Habíamos sido más bien preparados nosotros en la Facultad de Arquitectura a tocar temas, a imaginar una arquitectura desde un poco alejados de la realidad, me parece a mí, ¿no? Era una arquitectura un poco en el vacío, ¿no? La relación más frecuente de los arquitectos en nuestra época era con clientes particulares, ¿no? Haciendo viviendas, ¿no? Viviendas unifamiliares, ¿no? En barrios relativamente de clases medias y altas, ¿no? Llamaríamos B y C, ¿no? O C, B y A, ¿no? Entonces habían proyectos así de residencias muy importantes, residencias medianas. Y después, bueno, había también la parte social, ¿no? La parte de las entidades del Estado, ¿no? Que eran más bien los arquitectos que trabajaban para el Estado, pero los arquitectos que trabajaban así en forma particular, la relación era mucho con el cliente, poco luchando por imponer ideas, ¿no? Transando con el cliente, ¿no? En conseguir algunos resultados interesantes en la arquitectura. Y claro, esto ha ido evolucionando. Una época en que había muchos trabajos por concurso, ¿no? Cuando de la UNDE ha sido
en los dos gobiernos de la UNDE, se pierde esa posibilidad de trabajar individualmente a través de concursos. Cuando viene Alan García, cuando vienen los gobiernos militares, Alan García, y todo lo que viene después del año 90, ¿no? En general, ya se convierte en mucho más burocrática la arquitectura. La arquitectura ya no es fácil, ¿no? Ganar un concurso, ¿no? Tienes que vincularte con el partido político o con el ministerio o con la oficina, ¿no? Que hace trabajos. Entonces ya aparece una nueva tipo de relación, ¿no? Con una realidad mucho más cruda, como es la que se da en nuestro medio, ¿no? En que hay muchos intereses en juego. Si tú no eres un partido, si no te acercas, ¿no?, a un ministerio, se van formando grupos, se van formando argollas, ¿no? Cosa que no existía en nuestra época, en la época de los años 50, 60, hasta mediados de los 70. Había una gran vinculación entre los arquitectos, ¿no? Había una gran amistad, había una gran era una comunidad de intereses la de los arquitectos, ¿no? Éramos pocos también, ¿no? Entonces esto era más fácil, ¿no? Con la masificación de la arquitectura, cuando aparecen ya facultades de arquitectura en otras partes del Perú y aparecen varias escuelas de arquitectura a veces en un mismo sitio, ¿no? Entonces ya se pierde ese contacto personal y de comunidad de intereses, ¿no?, entre los arquitectos, ¿no? Comienza ya una cosa gremial, una cosa un poco abstracta, un poco burocrática, y deja de tener ya sitio, un poco esta arquitectura personal que habíamos venido teniendo con los clientes, ¿no? Después ya después de los años 90, ¿no?, se abre un poco la economía, aparece un poco más de interés, ¿no?, en obras, y entonces aparecen ya las grandes oficinas, ¿no?, que son generalmente las oficinas de construcción, ¿no? Entonces son oficinas de construcción que incluyen al arquitecto como parte, pues, de su equipo, ¿no? ¿No? Y dan mucho trabajo también a estudiantes de arquitectura, ¿no?, que después, como jóvenes arquitectos, pueden seguir trabajando ahí o se van a otras partes. Pero yo creo que ya el valor de la arquitectura dentro de la obra, dentro del producto que se ofrece, es muy bajo, ¿no? Ya tiene solamente unos cuantos grupos, ¿no?, que han logrado, ¿no?, ubicarse, ¿no?, dentro del mercado, digamos, de vivienda de Lima, mantienen que mantienen generalmente una vinculación con la academia, ¿no? Mantienen un nivel profesional alto y logran mantenerse como oficinas activas, ¿no? Muchas de ellas hasta ahora, hasta la pandemia, ¿no?, que de alguna manera han quedado en suspenso, ¿no? Pero en general, desde el punto de vista así profesional más amplio, el trabajo del arquitecto es poco importante, ¿no? Ha perdido importancia. Y a mí personalmente, además, me ha perdido un poco de interés también, ¿no? Porque yo siempre, por ejemplo, tú ves el dibujo, para mí el dibujo era un medio de expresión y quizás la razón por la cual yo entré a la arquitectura, ¿no?, por mi apego al dibujo, mi interés en dibujar. Dibujar tanto así de mano libre como dibujar en el tablero, ¿no? Para mí dibujar al tablero es una cosa extraordinaria. Porque vas viendo, ¿no?, cómo se van las cosas, ¿no?, pasando de los números abstractos, ¿no?, a una realidad imaginada, ¿no? Entonces, los nuevos medios también me han distanciado un poco, ¿no?, ahora todo ese trabajo lo hago por teléfono, ¿no? O sea, hago dibujos, ¿no?, los mando por correo y los corrijo por internet, ¿no? Y entonces se ha ido perdiendo un poco ese trabajo tan cercano, ¿no?, tan directo, tan artesanal quizás entre el arquitecto
el proyecto, el cliente, la construcción, ¿no? El arquitecto ya ve muy poco también, estos arquitectos que trabajan en empresas no tienen ya contacto con la obra, ¿no? Ven la oficina, ven todo, ¿no? No salen y ven qué ha pasado, ¿no? Con lo que han pensado en el lugar, ¿no? Entonces hay ese alejamiento, me parece a mí, por lo menos de la manera tradicional de enseñanza de la arquitectura, de las escuelas de arquitectura, con la realidad arquitectónica, ¿no? Entonces yo he mantenido siempre una relación con la academia, ¿no? Yo siempre he sido profesor de diseño, ¿no? Entonces he tenido oportunidades de trabajar con los alumnos y ha sido siempre muy estimulante porque me ha mantenido siempre muy tratando de meterme, ¿no? en la motivación del alumno, ¿no? Y también he trabajado en el campo de la teoría de la arquitectura, ¿no? He trabajado mucho el tema de la arquitectura y el diseño de la arquitectura y la comunicación. La arquitectura y la comunicación, ¿no? Esos son temas que me han interesado y he diseñado cursos para ese fin, ¿no? Tenía un curso de teoría del diseño y un tipo de tipologías en el diseño, ¿no? Tipología del diseño. Bueno, yo mantengo mi oficina y tengo trabajos así aislados, ¿no? Que están un poco en suspenso, algunos he podido hacerlos a través de la computadora. Estoy diseñando, por ejemplo, oficinas que se están adaptando a la nueva normalidad, ¿no? Que están bajando, concentrándose, entonces tengo que ver cómo hacer para ir haciendo más flexible el trabajo, que no se requieran pues espacios personales, individuales, sino que puedan, ¿no? Tener varios usos, ¿no? La gente pueda combinar sus horarios, ¿no? La gente se está acostumbrada a trabajar parte de sus horarios también, de manera que tampoco va a asistir tanto a las oficinas, ¿no? Y en fin, algunas obras que están en construcción en la uni, tengo dos que también por teléfono y por fotografías nos comunicamos. Y mi rutina entonces ahora está básicamente dedicada a dibujar, porque vengo a la oficina 2 o 3 veces por semana, trabajo en mi casa o vengo acá a la oficina cuando tengo más facilidades para trabajar, incursiono un poco no en el óleo, sino en el acrílico, ¿no? Por unos pasos será el óleo, ¿no? Y siempre trabajos pequeños, ¿no? Entonces estoy tratando de utilizar mi dibujo, eventualmente hacer alguna exposición y vender un poco, hacer alguna... Me interesa bueno, la arquitectura es siempre un poco mi pie a tierra, ¿no? En mi contacto con mi realidad. Pero estoy incursionando también en naturalezas muertas, ¿no? Ahora que he entrado al color, ¿no? Porque siempre he sido más bien, está vinculado a la forma, el color ya me lleva a otros experimentos, ¿no? Pero mi tema ha sido siempre la ciudad, me interesa la ciudad antigua además, ¿no? Porque la ciudad antigua es una ciudad ya en que se ha hecho parte de la naturaleza de alguna manera, ¿no? Se ha naturalizado, ¿no? Esos paisajes de barranco, la bajada de los baños, ¿no? La tierra, los árboles, la arquitectura, es una sola cosa, ¿no? Es una integración natural. Eso me interesa, ¿no? Me interesa la parte de yo vivo en el malecón de Chorrillos, entonces tengo el puerto de abajo de pescadores, ¿no? Es otro tema que he explotado hasta al máximo, ¿no? Creo que ya no tengo otros ángulos de dónde verlo, porque ya los conozco a todos los pescadores y a todos los botes. Y entonces esa es un poco la realidad pintoresca, ¿no? Me interesa lo pintoresco, ¿no? Lo que llega a hacerse parte lo que se hace pintable, ¿no? Lo que se hace parte del paisaje, ¿no? Cosa que no le pasa a la ciudad moderna, por ejemplo, ¿no? Que no hay por dónde agarrarla, ¿no? En los últimos años estuve dedicado a la enseñanza del último nivel, que incluía la tesis, ¿no? Entonces he estado dirigiendo algunas tesis y en fin, con el taller de diseño
tratando de, tratando de tratando de encontrar estrategias para que el alumno saque el mayor provecho, ¿no? De la universidad, del curso, del taller de diseño, ¿no? Tratando de ver hasta dónde debes volar con la imaginación y hasta de qué punto puedes poner en contacto con la realidad, ¿no? Con la tierra, ¿no? Introduciéndolos sobre todo en el conocimiento, en el caso del diseño, el conocimiento a fondo del problema, ¿no? Creo que si no entiendes el problema, el resultado no va a ser adecuado, ¿no? Tratar de que encuentren la verdadera esencia de la necesidad, ¿no? De manera que tú puedes resolver esa necesidad cualquiera que sea el momento, ¿no? En el cual se produzca la necesidad. Es decir, que los edificios puedan servir, tener ese uso, pero enfatizar en la idea de uso de manera tal que ese uso pueda irse transformando y el edificio seguir satisfaciendo esa función fundamental que tiene. Mario Bianco me había enseñado en cuarto y se iba al extranjero y él iba a enseñar en quinto. Entonces, Cartucho, lo que sabe que enseñaba en cuarto, pasó a quinto y me invitó a acompañarlo en el curso como profesor auxiliar. Entonces yo terminé el año 57 y el 61 comencé a enseñar. Y entré justamente a enseñar a la promoción de Freddy Cooper, de Kuchaga, en fin, de Franco Vela, de toda esa promoción extraordinaria que fue esa promoción del año 61. Nicolini, ¿no? ¿Cómo se llama? Cooper Graña. Fue una promoción así de primera, ¿no? También estaba Soyer era otro gran arquitecto, Soyer, de esa misma promoción, ¿no? De manera que fui profesor de esa. ¿Y como alumnos los recuerdas? A todos sí, recuerdo los proyectos que hacían, ¿no? En realidad, la enseñanza del diseño es muy fácil porque pasas de alguna manera, al ser alumno, te haces profesor también de otros, ¿no? Y hay un diálogo así de profesor-alumno que es continuo, ¿no? No se pierde mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo venía con nuevas imágenes, ¿no? Después he estado un año en Europa, un año en Italia, un año en Francia, he viajado mucho, porque todos estos eran poco pretextos para viajar por el resto de estos países, ¿no? Conocía un poco de Alemania también, y de España, me casé en España, fueron 2 años así muy llenos de cosas. Entonces llegaba ya con además de mi experiencia como alumno de arquitectura, un poco una carga ya más de realidad, ¿no? Pero en fin, me acoplé sin mayor problema al equipo de Miro Quesada. Y a partir de ahí seguí enseñando a ese nivel, ¿no? Generalmente estaba enseñando en cuarto y en quinto año de la carrera, ¿no? Dirigí un taller varios años. El tercer año dirigí un taller. Reemplacé a García Bray, justamente, que dirigía ese taller, porque le tocó uno de sus viajes semestrales a García Bray. Entonces lo reemplacé en ese taller y me quedé ahí. Y dirigí ese taller algún tiempo. Estuve en el taller con Jackie Cruz, que era profesor con menos horas. Yo era profesor a tiempo completo. Jackie Cruz con pocas horas. Franco Vela también estuvo en mi taller. Estuvo Baraco también.
los estudios Garaco como ayudante. Y en fin, viajábamos mucho, es un trabajo mientras era estudiante y en esos primeros años de enseñanza en el taller, viajábamos mucho, hacíamos muchos proyectos fuera de Lima, ¿no? Como proyectos de taller, ¿no? En Huaraz, recuerdo, en Huancabamba, en Arequipa, y hacíamos, y después cerca de Lima, ¿no? En Huaral, en Huacho, habíamos hecho varios proyectos en el sur también. Y en fin, eran un taller, los talleres eran muy interesantes porque como se proyectaba desde Lima, era importante saber cómo se construía también en otros lugares, ¿no? Entonces era una enseñanza un poco, respondía un poco a las formas profesionales de la época. Me hubiera gustado hacer trabajos, digamos, haberme acercado más a la obra misma, ¿no? Desde el punto de vista ya de mi propia formación, ¿no? Haber interesado más en la obra misma, haber tenido oportunidad de llevar mis diseños más cerca de la construcción, ¿no? Lo que más me ha costado últimamente es adaptarme a nuevas formas de comunicación, ¿no? Toda esta nueva, ¿no? Nuevo lenguaje, ¿no? A través de la digital, ¿no? Alejarme, ¿no? Del papel y del lápiz, ¿no? Eso me ha costado mucho, ¿no? Yo desde el punto de vista, siento que me ha costado más trabajar, que he debido trabajar más en equipo, ¿no? Que he concentrado demasiada actividad en mí mismo, ¿no? Lo que me ha impedido expandirme, ¿no? Hacia otros campos, ¿no? Por diseñar, dibujar y estar en la obra te envuelve mucho, ¿no? Y no me ha dejado tiempo para una vida de relación más profesional, quizás, ¿no? O más, aunque la universidad me ha cubierto un poco ese campo, ¿no? Pero, en fin, he podido tener más actividad. Siento que he perdido un poco de tiempo, no haciendo cosas que no he hecho, ¿no? O quizás haberme dedicado más al dibujo, ¿no? También, ¿no? He hecho un poco de todo, ¿no? Entonces, no siento que haya dejado un trabajo central, ¿no? Y eso creo que, bueno, me siento joven, de manera que todavía está abierta la posibilidad de... Sí, ahí, lo que me ha faltado ahí, el tema de la comunicación, es establecer el vínculo entre la teoría y el diseño mismo, ¿no? Porque es una intelectual, creo que es muy difícil, ¿no? Creo que nadie ha logrado hacerlo, ¿no? Pero siempre es una inquietud y una búsqueda que me imagino yo el que, digamos, piensa y trabaja al mismo tiempo, ¿no? Cómo vincular la idea con la obra, ¿no? Estaba comenzando a hacerlo cuando ya se vino la pandemia y ya yo estoy escribiendo el curso, estoy haciendo que no se pierda ese esfuerzo, ¿no? Pero con la pandemia se me ha desconectado un poco esa búsqueda, ¿no? Del interés. Pero yo sí le encontraba muchas. Hay Jacobsen, ¿no? Que te habla de los tipos de comunicación, no sé si lo debes conocerlo, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque realmente lo aplicas a la lectura de manera directa, ¿no?